días. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buen día, ingeniero. Unos 2 minutos, por favor. Ya están todavía ingresando sus compañeros a la sala virtual. Llegando en torno a los 100 alumnos, 100 participantes en este curso. La verdad que no sé, pareciera un curso de física básica, por tanto inscritos. Y eso que no son 96 los que se han apuntado, no son 118, todavía faltan. No sé por qué semejante cantidad de alumnos. Vamos a tener ingenieros el próximo año para seleccionar los diferentes proyectos. O tal vez hay alumnos que no deberían estar, ¿no? De todas maneras, le voy a pasar la lista. Muy rápidamente le voy a pasar la lista. A ver si la tenemos. Creo que usamos el mismo enlace para hacer la clase, como es el mismo. Programa, creo que no lo he bajado. Bueno, son 118 alumnos. Espero que todos los que están ya ingresados a la clase sean los alumnos que están inscritos en la materia. ¿Alguien no ha logrado inscribirse? ¿Se va a inscribir en casos especiales? O no sé qué otra situación tiene, otra opción o alternativa para hacer su registro en la materia. Disculpe, ingeniero, para entrar al Classroom. ¿Perdón? Para entrar al Classroom de la materia. Para entrar subir al Classroom, les voy a mandar una invitación por correo. Tienen que actualizar sus correos, ya le vamos a mandar. No sé si en este grupo hay un alumno que se encargó de eso o es en el A. Creo que no, por acá no era. Ya, vamos a solicitar a alguien del grupo de manera voluntaria para que puedan actualizar su correo y les voy a mandar la invitación. La invitación puedo hacerlo de dos maneras, ¿no? Puedo mandarles una invitación por correo desde la plataforma o le puedo mandar el enlace, el código para que lo hagan desde y claro, toda la conexión lo hacen desde su correo, por supuesto, ¿no? Desde el Google. Pero le puedo mandar el código al grupo de clase de WhatsApp, pero ese grupo de WhatsApp lo hacen en el centro interno, le encargan a alguien, ese alguien le pasa a los otros. La verdad se hace muy variante y la mayoría ya tienen conocimiento de las claves y todo eso. Entonces lo que podemos hacer es pasarle el código ahí, pero una vez que verifique los inscritos, los demás van a quedar fuera, ¿no? Lo que no corresponde. Creo que ya no hay más opciones para poder inscribir, digamos, ya salió incluso la lista de los que tenían casos especiales. Sería el colmo, ya pues no tenemos 118 alumnos, ¿cómo? No sé cómo voy a manejar ese grupo. Encima que ni siquiera muestran su imagen a la hora de participar de la clase, ni por educación.
A pesar que hablar de educación en estos tiempos es medio remoto ya, ¿no? En todo caso, lo que se hace es tomar en cuenta para la evaluación continua, ¿no? Que son 10 puntos, como ya les había dicho. Alumno que no tenga registrado, nunca participado. Una cosa es asistencia, ¿no? Otra cosa es participación de las clases. De varias formas van a ver que pueden participar. Algunos ejercicios, algunos requerimientos sobre los temas, que me pueden enviar también en un tiempo corto, en un día, 2 días, todo eso se considera para la evaluación continua, son 10 puntos. Y otra cosa, ¿no? El auxiliar solamente es ayudante, pero es ayudante para que le ayude a aprender a hacer ejercicio. El ayudante no maneja nota en esta materia. Las notas son sus trabajos prácticos y el proyecto. Que muchos se lo copian, otros lo alteran, pero todo eso se registra revisando uno por uno, ¿no? Porque yo lo reviso todo. No presenta de acuerdo con los requerimientos, entonces no es considerado, ¿no? Los prácticos se hacen de manera personal, manual. Se pone una en cada hoja en la parte superior, los datos del estudiante, sus nombres y apellidos completos, su registro y su firma. Todo lo que esté alterado y puesto de forma irregular ya no es considerado en cada hoja que presente el alumno. Es la forma en que yo puedo verificar la autenticidad, ¿no? Otra forma que puede complicarle a ustedes también es, puedo ir un día para un horario a la universidad y ahí lo entregan también. Ya vamos a ver. Lo importante es que van a hacer trabajos prácticos. Y antes de hacer, van a aprender, pero vamos a ver y vamos a mostrar algunas aplicaciones en la misma clase. ¿Ya? Bien, ¿hay alguna consulta hasta lo que hemos avanzado aquí, que es la unidad 1 y 2? Hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ingeniero, como dato conseguí lo que es los precios de los cables en Las Lomas y en Monterrey. No sé si lo puedo pasar al grupo. Claro, es necesario, es útil. Es bueno para que conozcan. Nosotros en los proyectos, en los presupuestos de las obras, lo tenemos, ¿no? Pero siempre es bueno tenerlo actualizado, sobre todo en este último tiempo que había una subida bastante fuerte del precio del acero, ¿no? De estos últimos 2 o 3 meses el acero se ha ido como 50% del precio hacia arriba. El de pretensado, la verdad, no sé si se habrá incrementado en esa relación. Pero el acero de las barras de Unión Armada se ha subido como un 50%. ¿Sabían, no? Se ha incrementado. Entonces, pásenlo al grupo. Lo vamos a revisar. Importante. ¿Cuál es el alumno? Ya lo pasé, Inge, al grupo, lo subí de Las Lomas, Copper, ¿no? de Monterrey. Sí, Copper. Ya, perfecto, Copper. Hoy día me pasaron. Muy buena su inquietud. Ok. ¿Ninguna otra consulta?
Bien. Ingeniero, Entonces, habrá una vamos a... posibilidad de, perdón, ingeniero, si había una posibilidad de, tal vez por la pandemia, no sé, pero de hacer una visita a obra en algún trabajo, quizás de ver el postensado. Vamos a hacer lo siguiente. Con el otro grupo, el día martes, hemos tocado el tema. Hay un estudiante que lo conoce, a un ingeniero que trabaja haciendo servicios de tesado para los cables en los sistemas postensados en edificación. Y su ayudante es este muchacho que hizo su tesis y nosotros lo direccionamos para que haga su trabajo sobre losas postensadas en edificación. Entonces vamos en su debido momento, por lo menos, digamos, una vez terminada la unidad 6, que ya vamos por la mitad, sería hoy empezamos la 3. Vamos a hacer una exposición para que tengan y se direccione un poquito el conocimiento respecto a las losas postensadas en edificación. Vamos a hacer una conferencia de unos 30 minutos, 45, con Daniel Achá, que es el que hizo su trabajo, su tesis. Daniel trabaja con el ingeniero que tiene su equipito de tesado y le está yendo muy bien, trabaja bastante haciendo el servicio de tesado de losa, de cables en losas para edificación. Entonces con él vamos a coordinar una visita a una edificación, pero vamos a tener que dividirlo en los grupos, ¿no? Por cuestiones de seguridad también. Esa sería una opción, y la otra opción sería también, si alguien también de este grupo puede coordinar otra actividad, por ejemplo, ir a la planta de Concretec, pero los hilos, los cables, eso es más aplicativo solamente para las plantas de prefabricación. Hemos ido a Concretec, hemos ido a Premoltec, ¿cómo se llama? A Protec también, nos ha entendido muy bien. Por lo menos si no pudiéramos hacer la misma actividad del grupo A, podemos hacerlo visitando una planta de prefabricación en los sistemas pretraccionados. Veo que hay bastante interés, bastante motivación por conocer un poquito más de detalle. En realidad, esa actividad ayuda mucho a la comprensión de los procedimientos y la aplicación. Y como ya hemos comentado aquí, quien no sabe cómo se hacen las piezas, mal podría diseñarlas bien. Entonces, es bueno conocer el proceso constructivo de la estructura pretensada que yo voy a diseñar. Si yo no sé cómo se va a hacer esa pieza, pueden haber 2, 3 estados de carga, 2 críticos, 1 intermedio, ¿no? Si yo no sé cómo se va a construir, va a ser difícil que haga un buen diseño. Entonces, eso ayuda bastante a la comprensión. Y ahora hay mucha más facilidad, ¿no es cierto? Antes era más complicado. Pero igual hemos ido a la obra, ¿no? Hace unos 2 años, la última vez que hicimos visita a obra, hasta hemos tesado cables en unas vigas de puente con los alumnos. Algunos deben contarles su experiencia. Seguramente ya todos esos grupos ya son profesionales. Ahí en el puente Víbora hemos tesado como 3 cables, en 3 vigas. Con alumnos de carrera. Ya les voy a mostrar algunas fotos cuando sea el momento oportuno. ¿No? Entonces, entiendo perfectamente. Mi hija tiene tremendos problemas, ya estudia medicina y desde que empezaron en la Universidad Católica y desde que empezaron a liberar un poquito, todos los días se va al anfiteatro para conocer los huesos, los músculos y examinar ahí a los muertos. Le cuesta mucho también aprender todo con videos, con imágenes y comenta que le ayuda mucho verlo directamente ahí, ¿no? En el anfiteatro. Entonces es entendible, ¿no? Ayuda mucho ver
las cosas en físico. Entonces, vamos a hacer una de ellas, ¿ya? Pero es bueno que coordinen también, porque como ustedes saben, los docentes no nos exponemos mucho, no salimos mucho, tampoco vamos mucho a la oficina de la carrera, pero tenemos la ventaja de la comunicación. Entonces, parte de la gestión es importante que lo hagan los alumnos también, ¿no? Coadyuvando un poquito y coordinando. Bien. Vamos entonces al tema del avance del contenido de la unidad 3, la parte inicial. ¿Ya? Es muy importante, ya yo le había comentado de la primer clase, todos los contenidos de la materia son importantes para poder entender de manera adecuada y con criterio los principios y las técnicas del pretensado. Bien, por favor me confirman si ya tienen la presentación en su vista. Ingeniero. Bien. Entonces, la unidad 3 es la de mayor volumen, diría, y la más larga en el avance de la materia. Podríamos decir que es la base para el manejo del diseño. ¿Ya? Entonces, ¿me escuchan bien? ¿Se logra escuchar, ingeniero? Sí, sí. Bien. Porque yo lo he perdido, mi puntero acá de la vista, no lo tengo. Tal vez sea mi... Su mouse debe ser porque está ahí en... Ah, ya se movió. Estaba en el estudio. Algún problema tiene la máquina. Ya, pero ya volvió, ¿no? El punterito láser, a ver, lo ven, ¿no? Sí, volvió ya. Ya, ok, importante, ¿no? A ver. Primeramente, algunas consideraciones sobre los esfuerzos solicitantes. Nosotros vamos a diseñar una pieza pretensada para soportar todas las acciones provenientes de las cargas. ¿Ya? Entonces, las cargas y todas las influencias que causan esfuerzos solicitantes en una estructura de hormigón pretensado deben ser consideradas en sus diferentes fases de ejecución y una vez que se ha liberado la estructura al servicio de la misma, o al uso que le llaman ustedes, ¿no? Carga de uso. Entonces, de manera general hay que hacer y considerar todas, ¿no? Las fases de ejecución, eso dependiendo de qué pieza es. Y importante, en las grandes estructuras donde intervienen procesos de ejecución que tienen que ver con el pretensado, la fase y la determinación de los procesos constructivos son, en muchos casos, a veces un verdadero reto, ¿no? En la construcción de las obras. Entonces, en la mayoría de los casos ya conocemos y en la práctica profesional en cada país, dependiendo también de su nivel de conocimiento y de avance en la tecnología, en nuestro medio, por ejemplo, no nos quedamos tan atrás en los procesos constructivos. Ya se han construido grandes estructuras, grandes obras, coherente y consistentemente con procesos especiales, podríamos decir, ¿no? De ejecución, procesos constructivos
donde realmente la conclusión del proyecto es un verdadero reto. Bien, ahora, las normas establecen diferentes tipos de carga y combinaciones de carga para cada uno de los estados límites. En particular, para el caso de la ASTO, se consideran los estados límites de resistencia, estados límites de servicio, estados límites para eventos extremos y estados límites de fatiga y fractura. Toda esa teoría y todas esas consideraciones para finalmente cargar de manera particular una estructura, en el caso de los puentes, es parte de la materia de puentes. Aquí yo solamente se lo estoy nombrando para que tengan más o menos conocimiento. Nosotros en nuestro alcance, en nuestro contenido, vamos a llevar la carga al eje de la viga para diseñar el pretensado. Si tuviéramos que hacerlo de manera particular, específica, ya tendríamos que entrar en una teoría que no es parte del alcance de este curso, pero mínimamente deben conocer por dónde van a pasar para llegar al pretensado. Para ello es necesario tomar en cuenta también que las cargas no actúan con sus valores máximos de manera simultánea. Como deben tener conocimiento ya de otras materias, hay que realizar diferentes combinaciones de carga. Y para estas combinaciones se establecen factores de carga o coeficientes de seguridad gamma, que se llama, ¿no? Bien, eso lógicamente se hace con apoyo en una normativa determinada, ¿no? Y en nuestro medio, referidas a las acciones sobre la estructura, hay varias que en particular se conocen y se aplican también en nuestro medio. Por ejemplo, para el caso de los puentes, tanto la ABC como las gobernaciones adoptan la norma ASTO en su versión LRFD para el diseño de puente. Quiere decir que con la práctica profesional y el avance también en las normativas, en nuestro medio prácticamente se ha adoptado la normativa para el caso de los puentes y viaductos, ¿ya? Ahora, la norma NB 1225-002, que no sé si en este grupo es en el otro que lo comenté, esto, digamos, se ha aprobado en el Consejo de la Normativa del Hormigón Estructural en el año 2017. Con el tema se viene desde el 2012. En el 2013 salió una versión, pero esa versión tenía mucha falencia, muchos errores y se tuvo que replantear una revisión, una reformulación de la norma. Y eso se continúa a partir del año 2015. Entre 2016 y 2017 se aprobó, se hizo la presentación a través de los colegios de ingenieros civiles en diferentes partes de Bolivia y ya se hizo la impresión de la segunda versión, por eso dice 002. ¿Ya? Es la norma del hormigón estructural basado en la ACI versión 2014. En realidad es una adecuación, no hay nada, no hay estudios, no hay investigaciones que se hayan hecho, son adecuaciones, ¿no? Y para que sepan, importante, la norma del hormigón estructural es una norma donde se consideran en cuanto a las acciones, se toma en cuenta las acciones gravitacionales, reológicas y de empuje de tierra, ¿no? O sea, efectos que tienen que ver con la acción del viento y el efecto sísmico no son consideradas en la NB 1225-002.
ASTO es completa. Incluye todo. Le voy a mostrar algo muy rápidamente. ¿Ya? Y hay otras normas, ¿no? Para que nos pongamos en contexto general, digamos, de lo que más o menos necesitamos conocer. Está, pues, ¿no? El CBH 87, que es para edificaciones. No está descartado el CBH 87, como les había explicado, en el proceso de elaboración y aprobación de la 1225, quedó pendiente y está todavía sin haberse realizado la emisión de un decreto supremo para dar, digamos, un plazo, un tiempo de 2 años más o menos para que eso se ha hecho en el 2019, pero no se ha firmado el decreto, para que las dos normas persistan, digamos. La 1225, que básicamente es ACI 2014, y el CBH 87, que como ustedes saben es de la década del 80. ¿No? Y aquí hay un tema todavía pendiente, hacia adelante. Estas dos están vigentes. Esta no tiene decreto porque para modificar esta necesitan un decreto que diga que estas dos van a estar 2 años más y en 4 años se va a hacer una revisión, y como la revisión de 4 años nadie lo va a hacer de esta, finalmente va a quedar esta vigente. Eso no está todavía. Yo he hecho unas modificaciones, he diseñado algunos módulos educacionales aplicando NB 1225. No hay mayores problemas porque básicamente ACI. ¿No? Y en las versiones de ACI, bueno, ya estamos por la 2019. No sé si ha salido el 21. Ustedes más que yo tal vez puedan averiguar. No sé si ha salido la versión 2021. Yo hago algunas referencias y muchos ingenieros también estudiados en Brasil conocen la NB 2012, que creo que va para la 2016, que es la norma brasileña. Y esta norma que también se le hace referencia mucho en el proceso de la elaboración de la 1225, particularmente porque esto fue el primer intento en Sudamérica que lo llevó adelante en el año 2005 la Argentina. En la Argentina se ha publicado, está vigente a partir del 2005, la CIRSOC 101. Es la norma argentina basada en ACI. Pero ¿qué ha hecho Argentina? Ha cambiado toda su línea normativa que antes del 2005 estaba basada principalmente en los códigos europeos y la norma alemana. Entonces hizo un cambio de 180 grados y agarró la ACI en todo el ámbito normativo técnico en la Argentina. Es la CIRSOC 101. Y estas dos que no he hecho referencia, ¿no? Para que tenga más o menos una idea y un pantallazo sobre este tema, no es parte de nuestro alcance ir a detallamiento del estudio de las acciones. Pero AREMA es lo mismo, lo equivalente a lo que es puentes carreteros en Estados Unidos. Se usa para el diseño de los puentes ferroviarios. Y la AP NB 1225.003 es la que corresponde a viento. Viento, y así este código lo ha establecido la normativa INORCA. Así como le estableció 1225.002 INORCA al hormigón estructural, a esta que es la APNB 1225.003 es para viento, porque NB 1225 no considera ni viento ni sismo.
Entonces, esta está en proceso, no sé si ya se aprobó. Porque hay todo un procedimiento, ¿no? Durante el tiempo hay que hacer consultas públicas, hay que hacer observaciones. Es todo un procedimiento. Y NORCA es la entidad en Bolivia que establece la normativa y para ello tiene procedimiento. Y aquí hay otra que no está, porque la verdad que no es, se la ha asumido y se la ha adoptado, por lo menos temporalmente, la de sismo. La de acciones sismo resistente, que es un proyecto que hizo un ingeniero paceño. En este momento no me acuerdo su nombre, pero ha hecho un trabajo interesante y creo que ya tiene código de la normativa de INORCA, pero no está todavía, está en proceso, no está terminado. Entonces, como verán, todas estas 4 que están al medio, esta agarran su ámbito y lo hacen completo. Esto es para la estructura, esto es para los puentes ferroviarios, y aquí esta, la brasileña, incluye todo. Nosotros, en la actualidad donde trabajamos, puentes aquí, y se está usando bastante ya, muchos ingenieros, por lo menos las últimas generaciones, y ahí las que se van a sumar ustedes, y ya andan en esa línea, ¿no? Que básicamente es aceite. Seguramente cuando sea la primera revisión de esta, ¿no es cierto? Como que teóricamente ya sería la segunda, pero la primera revisión no fue porque ya era de regla o de norma, ¿no es cierto? Era porque no estaba bien. No estaba bien copiada o bien adecuada. Nosotros hemos participado, varios docentes, en particular los docentes que tienen que ver con la materia, que son los docentes de hormigón armado, yo como de hormigón pretensado. Hemos participado en los dos seminarios de la presentación y la discusión de la norma de la unidad estructural. Yo en particular he estado en los dos seminarios que han durado como 5 días en la Cámara de la Construcción. O sea, conozco bastante los antecedentes y los detalles de la elaboración de este documento. Entonces ahí tiene más o menos una idea general para ver cómo se va a direccionar, ¿no? Y consistente con eso, como les digo, aquí tenemos la clasificación de las acciones de acuerdo a la NB 1225002, ¿no? Lo divide en cargas gravitatorias, ¿no? Acciones térmicas y orreológicas, acciones de terreno o empuje de tierras, acción del viento y efecto sísmico. Como les había comentado, estas dos últimas están en otra normativa. Entonces, básicamente la NB 1225 es para cargas gravitatorias, ¿no? Acciones térmicas y reológicas y acciones de terreno. Con eso pueden cubrir lo que es edificación también, ¿no ven? Pero si tuviera que considerar viento en edificación, efecto sísmico en edificación, no está en NB 1225. ¿Está claro? Y dentro de las gravitatorias está la carga muerta y la carga variable, ¿no? En la muerta está el peso propio de la viga y las cargas o sobrecargas permanentes. Está incluso con su designación por una letra, ¿no? Es diferente a la simbología que usamos nosotros en capítulo para el diseño, ¿no? Las cargas muertas se designan con la letra inicial D, y cuando es peso propio es de G, cuando es sobrecarga permanente es de P. Sobrecargas de servicio, en la carga variable, ahí está lluvia con R, nieve, fluidos con F, cargas vivas de cubierta, LT. Eso es para edificación, ¿ya? Y para la acción térmica, eso es T,
H para empuje de tierras, viento es W y sismo es E. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Y para puentes, ASTO LRFD, la especificación, bueno, creo que el ASTO LRFD es la normativa que se cambió a partir del año 2004. Hasta 2002 había ASTO estándar. El cargado ha cambiado fundamentalmente. Las consideraciones, las combinaciones de carga se bajan. Es una teoría interesante, tiene que ver mucho con la seguridad. Y se clasifica, ¿no? Cargas permanentes, por un lado, donde está el peso propio y la carga de suelos, ¿no? En peso propio están todos los componentes estructurales y accesorios no estructurales. Todo lo que guarda relación con las dimensiones de la estructura que se diseña. Y como DW está el peso propio de la superficie de rodamiento, instalaciones para servicios públicos, que en muchos casos, ¿no es cierto?, llevan las estructuras de puente. Presión vertical del terreno, no, del peso propio del suelo, claro, de relleno. Pero este es de relleno, no es, ¿no? No es empuje de tierra lateral. Y en la carga de suelo está el empuje horizontal del suelo, la sobrecarga del suelo que va encima, fricción negativa y tensiones residuales que se presentan en algunos casos y el análisis no se hace en alcance. Tiene que ver con el proceso constructivo, incluida la fuerza secundaria de posttensado, no se considera en este alcance. ¿Ya? Eso es cargas permanentes, según ASTO. ¿Ya? Peso propio y carga de suelo, dependiendo, lógicamente, de la estructura en particular. Nosotros nos vamos a la parte pretensado, vamos a terminar diseñando villas, entonces todas estas cuestiones no las vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a estar por acá arriba, ¿no? Y en las cargas transitorias, ¿no ves? Entonces está transitoria, permanente y transitoria, para el caso de ASTO, ¿ya? Nosotros así vamos a hablar. Vamos a hablar cargas permanentes o carga muerta total y después vamos a hablar de carga accidental o carga transitoria, ¿no? O casi permanente también, o carga no transitoria también, ¿ya? Ya de manera específica en el diseño y el alcance de nuestro diseño. Y de manera rápida así están, ¿no? Sobrecargas vivas, están las sobrecargas gravitatorias, que es principalmente la sobrecarga vehicular, ¿no? Y en el caso de los puentes peatonales, es la sobrecarga peatonal. Y dentro de cargas accidentales transitorias, está la fuerza de colisión o impacto, ¿no es cierto?, de un vehículo también, ¿no? Impacto lateral se llama eso. En el caso de cargas hidráulicas, está la carga hidráulica y presión de flujo de agua. Viento está completo. Sismo también. Hielo y nieve, nosotros no lo vemos. Incrementos dinámicos es importante, ¿no? Incremento por carga vehicular dinámica, eso es importante. El impacto vertical que se llama, ¿no? Pero de la carga dinámica. No es lo mismo aplicar una carga estática, que la pongamos ahí con una grúa, que pongamos un camión, o que el camión pase rodando, viene, aplique la carga en un puente, pase y se vaya. Fuerza centrífuga en estructuras donde son curvas, hay una fuerza centrífuga, ¿no? Y fuerza de frenado de los vehículos también se presentan cuando hay
acciones laterales. Y estas deformaciones sí que lo vamos a tener que ver y se guardan en relación con la descripción que vamos a dar de las pérdidas en la unidad número 7. Perdón, en la 6, que es pérdidas de pretensado. Fluencia lenta, asentamiento, contracción o retracción del hormigón, gradiente de temperatura uniforme, ahí están deformaciones supuestas. Y en otras solicitaciones está fuerza de colisión de una embarcación en los puentes, en las zonas donde hay rutas marítimas o salidas cerca de los puertos, eso es sí o sí una carga importante. Y FR, fricción. ¿Ya? Entonces ahí tiene un panorama amplio, general, más o menos, de lo que es el tema de las cargas y las acciones que provocan esfuerzos solicitantes en una pieza de hormigón pretensado. ¿Ya? Aparte de esos esfuerzos indicados, se tiene también la acción de la fuerza de pretensado. Y esa fuerza varía con el tiempo al presentarse los fenómenos de retracción y deformación lenta del hormigón. ¿Ya? Que si lo queremos ubicar aquí, está por acá, ¿no? Fluencia lenta, contracción, relajación del acero también, ya lo vamos a ver a detalle, ¿no? Lo cierto es que esta fuerza, como es variable con el tiempo, debe considerarse en distintas fases, ¿no?, de carga. Y hablando de manera crítica, hay dos fases o etapas que son críticas para diseñar la pieza pretensada. La primera es la fase transitoria o inicial. A esta fase también se le llama estado de transferencia, ¿no? O fase inicial. Es cuando se realiza el tesado y la aplicación del pretensado al hormigón. Se define de la siguiente manera. Inmediatamente después de la aplicación del pretensado al hormigón, con la consideración de la parte actuante del peso propio y antes de la actuación de las cargas accidentales o móviles. Quiere decir que aquí no hay ninguna carga accidental ni móvil, mayormente es la parte del peso que actúa en el momento que se tesa la pieza. ¿Ya? Equivale a la acción conjunta del peso del esfuerzo proveniente del peso de la viga y el pretensado inicial, que se llama P0. Algunos autores a esto le llaman P0 más G1, siendo G1 la carga que responde al peso de la viga y P0 pretensado inicial. Nosotros cuando introdujimos la forma de generar un esfuerzo a través del pretensado y las cargas actuantes, en la unidad 1 ya hicimos algunos diagramas. Y lo que mostrábamos es que aparte de los esfuerzos provenientes de las cargas, como hemos indicado, vienen los esfuerzos provocados por el pretensado al hormigón. Y aquí lo tenemos. Nosotros hemos indicado también que para diseñar hay que cortar, hacer un corte en cualquier sección de la viga, y básicamente los cortes se hacen, ¿no?, donde se presentan los mayores esfuerzos o esfuerzos críticos, o la sección crítica, y ahí, una vez que se pone el corte, hay que poner los esfuerzos. Con los esfuerzos se generan los diagramas a detalle de solicitación en la pieza de hormigón.
En pretensado inicial estaría la compresión en el borde inferior, designada como sigma 1P0, y en el borde superior, sigma 2P0. Como ustedes pueden ver, se comprime la fase de la pieza que va a estar traccionada por las cargas, ¿no? Y puede traccionarse una parte dentro del límite permisible de tracción en la parte superior. La actuación de la carga G1, el peso de la viga, normalmente no tracciona la fase inferior, comprime la fase superior. Y ahí viene la combinación de estos dos diagramas. Pretensado inicial más peso de la viga. Sus diagramas de tensiones en el hormigón. Nosotros esto, determinando los valores límites abajo y arriba, podemos construir a detalle los diagramas en toda la altura de la viga. Y al combinarse esos diagramas en consistencia con la idea del pretensado, lo que se obtiene en transferencia o en fase inicial es un diagrama resultante de estas dos acciones, que básicamente puede estar comprimido fuertemente abajo y traccionado con una tracción reducida arriba, comprimido fuertemente abajo y cero en el borde superior, o compresión abajo y una pequeña compresión arriba. Entonces, el diagrama resultante característico para el estado de la fase transitoria o inicial es cualquiera de estos tres diagramas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna consulta? Una pregunta, ingeniero. Adelante. ¿Qué consideraciones tendría que hacer para decidir qué tipo de diagrama quisiera? O si quiero una tracción cero, una pequeña tracción en la parte de arriba, o una compresión. Como vamos a ver más adelante, cuando entremos a los detalles del diseño, no es muy fácil porque hay muchas variables que intervienen. Entonces, no es muy fácil decir yo lo voy a poner así, yo quiero así, aquí tanto. Digo. Si bien podemos manejar los esfuerzos con consideraciones de tal manera para que podemos fijarlos o llevarlos dentro de ciertos límites, pero eso es con la asignación o la definición de varias variables que intervienen en el diseño. No es tan fácil fijar. Lo que sí se puede hacer es ponerle límites al diagrama resultante, ¿ya? Porque hay algo que no hay que perder de vista. Cuando nosotros vamos a hacer diseño, yo lo estoy poniendo aquí P0, ¿no? Pero no sé cuánto vale P0. Porque es parte del diseño. El esfuerzo de pretensado es incógnita. Y para diseñar yo tampoco conozco con precisión ya la geometría de la pieza, con sus propiedades geométricas. Hay que arrancar con una sección, ¿no?, preliminar de proyecto y ir ajustando las dimensiones hasta lograr equilibrar todas las variables que intervienen en el diseño. Lo que sí es importante es tomar en cuenta cómo se van a establecer los límites y cómo debería trabajar la pieza. Lo demás ya es parte del proceso analítico de cálculo. ¿Ya? Entonces, el diagrama clásico en transferencia puede ser uno de estos. Compresión en el borde inferior en los tres casos y arriba tracción, tracción y compresión nula, o sea, cero y una pequeña compresión. Entonces, pequeña compresión en este, pequeña tracción en este o nulo. Algunos por simplificación trabajan con este, porque ya tienen un valor cero que se lo fijan.
Y estos otros dos valores también se los puede fijar y se tiene establecidos con la normativa que yo tenga que trabajar. O sea que yo en transferencia está limitada la tracción, entonces este valor máximo yo puedo asumirlo tomando en cuenta el límite inferior de máxima tracción admisible de acuerdo a la norma. Y la mínima compresión, yo puedo, el requisito es que sea mayor que 0, quiere decir un valor pequeño, yo puedo establecerlo, o producto de la combinación de esto me puede dar un valor reducido que está dentro de la normativa. Entonces, ese es el diagrama en transferencia, quiere decir, yo tengo que cargar, es crítico. Al momento de diseñar, ¿no? Y es un estado de carga, hay que verificarlo con las ecuaciones, con los valores admisibles, ¿no? Y con las cargas correspondientes cuando se tese la viga. ¿Ya? Ahora, aquí hay una referencia para los materiales, los valores admisibles. La máxima compresión podría ser, digamos, 2/3 el valor de la resistencia característica a la compresión. Y la máxima atracción podría ser el valor medio a la tracción. Y para el caso de las armaduras, 0,75 en transferencia, ¿no ves? Se llama sigma P0, o sea, inicial. Podría ser 0,75 el valor de rotura o 0,90 el valor de escurrimiento. Ese valor normalmente lo adopta la norma, me parece que la norma brasileña. ¿Ya? Es una referencia. Y como van a observar, se acepta, y las normas así lo establecen, por la propia característica de trabajo de la tensión en el cable, del pretensado. En transferencia, este límite es mayor para los dos materiales. En servicio, o sea, bajo cargas totales, este límite baja. Fíjense, compresión es un medio, mínima compresión es 0, tracción es 2 veces el valor característico, y para los cables esto es 2/3, en el anterior caso era 0,75, o sea, 0,66 el valor de rotura o 0,80 el valor de escurrimiento. ¿No? Entonces, la fase de servicio es la otra fase o etapa de cargar una pieza para diseñar. ¿Qué quiere decir? Voy a diseñar una pieza pretensada, ya no cargo una vez como hago en hormigón armado. Tengo que cargar 2 veces. Y los dos casos son críticos. ¿Ya? Dependiendo del sistema constructivo o la estructura que se vaya a construir, en muchos casos es más crítico transferencia que servicio. Si hago un puente en volado sucesivo, como ese que se ha hecho ahí paralelo al anterior, el Urubó, por ejemplo. Ustedes han visto que están volando un de más o menos 45 metros, ¿no? Hay un volado de 40, 45 metros antes de unir las dovelas centrales, ¿no ves? Eso es un sistema en transferencia, ¿no? Carga. Y con cada dovela se ha ido verificando, ¿no? Hay varios estados de carga intermedios que se llaman. Lo crítico es con el volado completo a su longitud máxima. Y en servicio sería combinación más desfavorable de los esfuerzos solicitantes considerados. Habíamos dicho, ¿no? Al inicio. Las normas establecen diferentes combinaciones. Habíamos dicho también que las cargas máximas, totales, cada una de ellas no se consideran como que actúan todas al mismo tiempo. Se hace una combinación y se encuentra la más desfavorable. De esfuerzo solicitante, pero aquí es después del término de la retracción y la deformación lenta del hormigón. ¿Qué quiere decir? Esta fuerza inicial que nosotros consideramos cuando tesábamos el cable, esta fuerza se va a reducir con las pérdidas y va a ser una fuerza P infinito.
lógicamente menor que la fuerza inicial. Pero aquí está el peso propio total, no solamente de la viga, sino todos los elementos estructurales, más el momento debido a la carga accidental. ¿Ya? MQ no quiere decir que sea una carga distribuida. Momento por carga accidental, así le vamos a llamar. Entonces, básicamente, hay 3 diagramas, ¿no? El diagrama dado por el pretensado final, ya hemos dicho cómo trabaja. ¿Cómo trabaja? Enviando esfuerzo de compresión en la fase inferior y tracción en la fase superior. Contrario a los que generan la carga actuante. La carga actuante, el peso propio total de la estructura, genera tracción abajo, compresión arriba. Y la de la carga accidental, en el mismo sentido, tracción abajo, compresión arriba. ¿Qué se hace? La combinación de estos 3 diagramas en base al principio de superposición de los efectos. Y con él se obtiene un diagrama resultante que puede tener la configuración de cualquiera de estos 3 diagramas. Una pequeña tracción en el borde inferior y fuerte compresión arriba. El otro sería fuerte compresión arriba, tensión nula abajo, o una tensión pequeña de compresión y tensión máxima arriba. Pero como ustedes pueden observar, prácticamente se invierten, ¿no? Este diagrama en transferencia, que es crítico abajo, se invierte y se hace crítico arriba. Por supuesto, con las tracciones limitadas y los valores mínimos en el borde inferior. Pero ¿qué es lo más beneficioso? Tener una pieza trabajando, ¿no es cierto? Si ustedes tienen este diagrama y lo suman para una pieza de hormigón armado, sumarían esto con esto, sin el pretensado. Sumarían esto con esto y esto se va a incrementar significativamente, ¿no? Esta tracción más esta se va a sumar y lo mismo la compresión. Entonces, este diagrama no va a tener esta forma, sino una forma similar a estos dos. Entonces, como ustedes pueden ver, yo puedo controlar con una tracción nula aquí, una compresión nula. La pieza está trabajando en servicio de lo más tranquila, ¿no? Porque no hay tensión en el borde inferior. O una pequeña tracción, o una pequeña compresión todavía. Entonces, puede, como preguntaba su compañero, hay que limitar, pero eso hay que limitarlo de manera consistente con la idea del pretensado. ¿Para qué yo meto el pretensado a una pieza? Es justamente para contrarrestar el efecto de estas cargas. Estos diagramas se anulan con esto. Y fíjense lo que obtengo abajo. Y arriba se suman las compresiones y lógicamente la pieza va a quedar trabajando en compresión donde el hormigón trabaja bien. ¿De qué me tengo que encargar entonces? De que estos valores estén por debajo de los límites permisibles en el diseño. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero, tengo una pregunta. ¿Quién es? Si, digamos, cambiaría para vigas en volado los diagramas, si el momento sería negativo, prácticamente cambiaría todo el diagrama de las tensiones. Yo lo cambio, pues. ¿Qué haría usted para provocar no tensiones de compresión abajo, sino arriba? ¿Qué haría usted? ¿Sería lo inverso? Claro, lo cambia la excentricidad, la pone para arriba al cable, pues. Y le va a cambiar, va a comprimir arriba y va a traccionar abajo. La idea es que usted mande esfuerzo contrario a lo que provocan la carga. Esa es la idea. Gracias, ingeniero. ¿Ok? Bien, continuamos entonces. Bueno, el predimensionamiento, ¿no? Y diseño de secciones. Como ya comenté,
hay un gran número de variables involucradas en el diseño, por un lado. Y por otro lado, hay diferentes formas también que se dan a las secciones, ¿no? Aparte de las diferentes solicitaciones que hay que considerar. Entonces, bajo esa idea, bajo ese escenario, la mejor manera de prediseñar una sección es tomar como base proyectos similares, ¿no? Ya existentes con reajustes sucesivos de las dimensiones, ¿no? Eso no siempre lo puedo hacer, porque yo para diseñar un proyecto tendría que buscarme otros similares, ¿no? Pero hay un aspecto importante que considera en particular la norma brasilera, basado en las necesidades del proyecto, y hay que tomar en cuenta cómo se posiciona la armadura a lo largo de la pieza. O sea, en otras palabras, está implícito el sistema. Y la exigencia que puede darle una norma se puede fijar en función de la forma de la sección. Eso es importante. Lo primero que tendría que direccionar es esta relación. La forma de la sección, ¿no?, está ligada o directamente relacionado con la aplicación de la pieza. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? O sea, se pueden fijar algunas reglas prácticas y algunas normas lo establecen, ¿no?, para establecer las dimensiones preliminares de una pieza. Por ejemplo, si la sección es circular o cuadrada, ya yo sé para qué va a ser. Por eso, forma de la sección versus aplicación de la pieza. Sección circular o anular o cuadrada son pues los postes, los pilotes, pilares o columnas, no es otra cosa. Rectangular. Rectangular, pues en las edificaciones, ¿no es cierto? Se puede establecer el ancho y yo adopto los anchos me lo define incluso el diseño arquitectónico, yo puedo adoptar una altura como hacen en hormigón armado. Pero ya secciones un poquito más complicadas tienen ciertas funciones. Por ejemplo, la sección doble T. La doble T de hace mucho tiempo, que es una sección, si bien no es tan gruesa como la rectangular, pero con la práctica, el diseño de muchas estructuras, ha terminado haciéndose una I, ¿ya? La doble T. La doble T es una sección así, ¿ya? Y tiene sus funciones. Se la arma así para soportar los esfuerzos provenientes de la carga de diferentes maneras, ¿ya? Por ejemplo, la doble T está constituida por 3 rectángulos. Hay 2 echados y 1 parado. Al rectángulo superior se le llama ala superior y al inferior ala inferior, y está unido por lo que se llama el alma de la sección, ¿ya? Entonces, se hace fijación de las dimensiones del ala superior tomando en cuenta algunas reglas prácticas. BF, por ejemplo, el ancho superior, y HF sería en este caso, ¿no? Son 2 dimensiones. En el diseño de vigas de sección en T, esto se considera con las losas como colaborantes. Entonces, cuando yo coloque varias, el espaciamiento entre ellas es el ancho superior. Y HF, que sería el espesor, está regulado, ¿no?, para losas destinadas al paso vehicular. Por ejemplo, en vehículos urbanos no se usa, en estructuras urbanas no se usa, donde es tráfico liviano, no se usa mínimo 12 centímetros. Si ya es para puente, el espesor, la altura de esa losa mínimo es 15, ¿no es cierto? Entonces hay algunas fijaciones, unas recomendaciones. ¿Para qué está destinado el ala superior? El ala superior se predimensiona para soportar adecuadamente los esfuerzos provenientes de la flexión, ¿no? Y debe presentar rigidez adecuada para evitar el pandeo lateral de la pieza, ¿ya? O sea, esto en flexión trabaja mucho. Y si ustedes se fijan, la mayor concentración de las áreas en esta sección está alejada de su centro de gravedad. Para trabajar, hacer una pieza dimensional que trabaje muy bien
a la flexión, pues adecuada, ¿no es cierto? Porque por el concepto básico de inercia, DI es Y cuadrado por DA, y Y es distancia al centro de gravedad de la sección, al cuadrado, por su área, ¿no ves? Entonces, el ala inferior o talón se destina a alojar los cables de pretensado. Ahí entran los cables por un lado, ¿no? Y también debe soportar las tensiones de compresión en la fase de pretensado inicial y final, ¿no? Yo tengo que tener hormigón, ¿no? Cuando la pieza esté en transferencia va a estar fuertemente comprimida, entonces ahí tiene que trabajar ese hormigón, ¿no? Bajo carga de servicio puede ser muy bajo, ¿no es cierto? Tiene que trabajarlo de arriba. Entonces para eso se destinan esas partes de la sección. Y estos valores se relacionan con el tipo de armadura pretensada que se va a usar, ¿no? Y por un lado y por otro lado también para permitir el riesgo de segregación, ¿no? Al momento del hormigonado. Entonces establecen espaciamientos mínimos de las armaduras, y en el caso de los sistemas postensados es donde más problemas se tiene para acomodar, porque hay dimensiones importantes relacionadas con el ancho de la sección y el espesor, ¿no? Que tienen que ver con la vaina de los cables de pretensado, ¿no? Aquí hay unos detalles de la disposición de la armadura. En realidad son dos, ¿no? Distancias mínimas entre armadura y distancias a la superficie del hormigón, que son en realidad lo que se llama espaciamientos y recubrimientos, ¿no? La distancia mínima de separación es mayor o igual al diámetro de la vaina, phi sub b, fíjense, así, así, ¿no? Y en la horizontal también phi sub b. Cuando hay vainas juntas, eventualmente es 0,6 phi sub b. Perdón, 1,6 phi sub b. O sea, 0,8 phi sub b. Estoy mal. 0,8 dos veces phi sub b. Eso es 1,6 phi sub b. Siendo phi sub b diámetro de la vaina. Phi de la vaina en centímetros. ¿Ya? Entonces hay recubrimientos, hay disposiciones de acuerdo a las normativas, pero aquí tenemos más o menos una idea de cómo se... Entonces el recubrimiento mayor a 4 centímetros o el diámetro de la vaina. Y espaciamiento, en la vertical no se ponen vainas juntas. O sea, así volcado en la vertical no se pone. Y si es sistema potensado, incluso así, rara vez. En realidad para pretensado exterior se puede usar así. ¿Ya? Bien, entonces ahí más o menos hay algunas recomendaciones dadas por la ANB para adoptar ciertas dimensiones. El gran problema es que cuando hay que diseñar, primero hay que predimensionar. Entonces la altura en el predimensionamiento casi se define, como habíamos dicho, normalmente con proyectos similares, pero que tengan características de vanos libres y cargas próximas a la viga en consideración. ¿Qué quiere decir? Quiero un puente, una viga pretensada para un puente urbano de un viaducto, digamos. A ver, aquí tenemos los viaductos, pues, al norte, ¿no ves? Cuarto, quinto, sexto, anillo. ¿Cuánto tiene de altura esa viga? El vano, ¿cuánto es? ¿Y qué carga es? Entonces yo puedo adoptar una sección similar, ¿no? Y puedo hacer ajustes de las dimensiones ya en función de las características particulares de la pieza que diseño. Ahora, en caso de que no se hubiera, se puede usar prescripciones establecidas por la norma ANB. Pero para el caso de los puentes, hay algo más todavía que deben conocer. Normalmente, para puentes pretensados, hay una gran variedad de secciones estándar establecidas tanto por la ASTOC como por la
La PCA, que es la Portland Cement Association de Estados Unidos. Y eso ya de la década del 60 en puentes pretensados. ¿Ya? Hay relaciones de luz para vigas postensadas para puentes, más o menos. L sobre H, siendo L luz del claro y H altura de la viga. Más o menos 1 sobre 16 a 1 sobre 22. Yo trabajo con la media 1 sobre 18. ¿Qué quiere decir? Si la luz libre del vano para un puente carretero, ¿ya? Es 18 metros, la altura de mi viga es 1 metro. ¿Estamos? ¿Y cuál viga? Ahorita se las muestro. L sobre H, H sobre L o L sobre H, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces están las vigas estándar para puentes dadas por la Portland Cement Association. Esta es una tablita donde la sección que voy a diseñar es esta. Es una viga I asimétrica. Pero esta trabaja en transferencia y cuando es carga de servicio trabaja ya con una losa colada, pegada, como en el caso de los tableros de los puentes que tienen ahí en la zona norte. La losa puesta encima, trabaja en servicio con esta losa y ya esta se liga, se cola, se pega y es parte del tablero, pero a su vez es parte de la viga. Trabaja de manera monolítica. Hay que garantizar la adherencia de esto a esta pieza. Este sistema en la década del 70, la PCA lanzó un proyecto y un estudio de investigación tendiente a promover el uso del hormigón, ¿no? Del concreto en la estructura de los puentes, porque antes los puentes mayormente eran metálicos en Estados Unidos. Entonces nació el proyecto de vigas BPR y ahí propuso en el apunte y en el documento adjunto ya viene a detalle. Pero básicamente son 11 vigas diferentes con estas dimensiones, ¿no? Aquí está su altura y esto está en unidades del sistema internacional y yo lo he traducido porque esto estaba en pulgadas. ¿Ya? Así viene. La dimensión desde el ala superior, B sub T, T sub T y T'. Esto es el chanfle, esto es el espesor y el ancho. Y para abajo lo mismo, B sub B, T sub B, T'. Entonces, si yo con una relación L sobre H me voy a la vida y ahí tengo con qué arrancar. Belleza, ¿no? Mira. Ahora, ¿cuál es el tema? A nosotros nos cae de perilla, al pelo, como dice. ¿Por qué? Resulta que esta técnica nosotros la conocemos, por un lado. Y por otro lado, ¿qué más? Usamos la misma carga de la especificación ASTO para el diseño de nuestros puentes. Escucha, regalo a los ingenieros. Antes esto era un secreto de estado de los ingenieros de puentes de la ABC, del Servicio de Camino. No se la mostraban a nadie. Este es el proyecto de la década del 70 de la PCA, secciones BPR para puentes. Ya. Incluso venía ya con sus propiedades geométricas. No, ahora lo podemos calcular perfectamente, ¿no ves? Pero aquí están las dimensiones, completo. ¿No ves? Entonces hay desde 70 centímetros hasta 2 metros diferentes vigas para puentes. Y en nuestras carreteras nosotros construimos desde 15 metros pretensadas hasta 45. 46 tiene el puente de la Amistad, que está ahí en el río Piraí, cerca de, ¿cómo se llama? De Guavirá. Y si van y las miden, estas toditas son secciones BPR estándar de la PCA en los puentes estos que están. ¿Qué más? En las carreteras de nuestro país, el 90% son vigas apoyadas para puentes con estos sistemas. ¿Ya? Es más, hay también de la ASTO. Aquí hay, miren, estas son de la ASTO. Son más chatitas, pero están en la misma relación. Aquí están, ¿no? Miren, la ASTO 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 tipos de la ASTO. BF, el ancho superior, ¿no? B2, el inferior, ¿no? Aquí está en pulgadas y en esta medio en pulgadas. La altura H, ¿no? X1, X2, X3 y X4. Lo que en esto se llama T sub T, T', ¿no? T sub B, T'. Es X1, X2, X3 y X4. Lo mismo.
¿no? O sea, hay secciones estándar para puente, tanto de la ASTO como la BPR de la PCA. Nosotros en particular, como hay mucho más versatilidad, se han construido mucho en la estructura de nuestros puentes carreteros bajo el sistema de vigas apoyadas, que son todos los cuarto, quinto, sexto anillos, estas son igualitas. ¿No ves? Son vigas tipo I, con una losa vaciada en sitio, que es el tablero del puente, ¿no es? Y se construyen perfectamente. Eso con la dimensión H sobre L, bajo esa relación. Supongamos que yo no sé nada, no tengo ni idea de cómo tiene que ser la altura de la viga para empezar a diseñar y cómo adopto la medida. Para una doble T, se puede tomar en cuenta las prescripciones dadas por la norma NB para esta sección. ¿Ya? Esta es una doble T que tiene H1, B1 arriba, H2, B2 abajo y BW, que es el espesor del alma, y H, la altura total, ¿no? La altura del alma sería restando, ¿no ves? H menos H1 menos HF. ¿Qué se hace? La NB considera 3 hipótesis simplificadoras que hay que adoptar, porque yo voy a prediseñar. Esto que les estoy mostrando, indicando de 3 diferentes maneras que se puede definir preliminarmente las dimensiones de una pieza, ¿ya? Es para el prediseño. Hay que empezar con algo en el proceso de diseño. ¿Por qué? Cuando yo voy a diseñar, el primer problema que tengo es que no tengo la solicitación por peso propio, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo las dimensiones de la pieza. Entonces, el primer problema que tengo es G1, ¿no ves? En la solicitación en transferencia, que es P0 más G1, no tengo G1. ¿Por qué? No tengo dimensiones de la sección. Eso se calcula multiplicando el área de la sección, ¿no? Por el peso específico del hormigón, pues. ¿No ves? Entonces, hay que partir con una sección de arranque prediseñada para después ajustarla, modificarla, cambiarla, ¿no? Modificarla de acuerdo a los requerimientos particulares de los parámetros. Y aquí tengo, la NB establece 3 hipótesis simplificadoras para que queden solamente 2 incógnitas y los demás parámetros asumir. ¿Qué dice primero? La primera hipótesis dice, la posición de la línea neutra está en la junta del ala superior con el alma de la sección. Entonces, tengo una pieza trabajando en estado último similar a una pieza de hormigón armado. Ya lo vamos a ver en el capítulo 4. Por el momento no necesitan saber más. Esto es como si fuera hormigón armado. Entonces, tienen una pieza ustedes donde la línea neutra está cortando la junta entre el ala superior y el alma. Entonces ya tengo la posición. Cuando ustedes diseñan hormigón armado, la incógnita es la posición. Pero para diseñar aquí ya se adopta. Segunda hipótesis, ¿qué dice? El centro de gravedad de la armadura dista H1 medio del borde inferior. O sea, ¿qué quiere decir? Esto es H1 y en la mitad H1 medio está la armadura, digamos. O sea, ya sé dónde está la armadura. Y la tercera, el momento, como yo no tengo, ¿no? Las solicitaciones por carga permanente total, aquí dice, el momento flector debido a las cargas permanentes, total, sí, es aproximadamente igual al momento flector debido a las cargas móviles. Las cargas móviles yo las puedo determinar. Entonces, una pieza trabajando en estado último de hormigón armado trabaja la armadura de tracción con una fuerza resultante T. Y la zona que está comprimida hasta la línea neutra está comprimida con una tensión 0,85 FCD, que es el valor mínimo, ¿no es cierto? La resultante es C y está en el centro de gravedad de la altura HF. Y ahí tengo entonces el momento
¿no? Se calcula resistente de esta pieza, trabajando en estado último, se calcula con el brazo de palanca, ¿no? El brazo de palanca es la distancia entre la resultante T y la resultante C. Entonces yo tengo C, resultante en compresión, T, resultante en tracción, y Z, el brazo de palanca. Para que haya equilibrio en la sección analizada, el momento resistente de cálculo debe ser igual al momento resistente interno. Momento resistente de cálculo viene producto de las acciones. Y el momento resistente interno es producto de los materiales con sus características de resistencia que yo pongo en la pieza, ¿no ves? Este momento resistente interno sería esta fuerza, es un momento, ¿no es cierto? Es multiplicado por el brazo de palanca, es el momento resistente. Y el de las acciones, yo lo puedo calcular. El de las acciones es 1.4 mg más 1.2 mq. mg, momento por carga permanente total, y 1.2 es impacto vertical, y mq, momento por carga accidental. ¿No? Por un lado. Eso sería igual a C por Z o T por Z, que es el momento resistente interno. Yo igualo, ¿no? Este valor, que es T por Z, sería, tengo los datos, 0.85 FCD por HF por BF. Eso es C. Ahora el brazo de palanca es H menos H1 medio menos HF medio. Aquí está, ¿no? H menos H1 medios menos HF medio es Z, desde aquí hasta aquí. ¿Lo tengo? Lo tengo. He adoptado las dimensiones HF, BF en función de las recomendaciones que me daba al inicio. ¿No es? H1 y B1 también he adoptado en función de las recomendaciones. ¿No es cierto? Entonces, igualo esas dos ecuaciones y de ahí despejo H, el valor de la incógnita, o sea, cuánto va a ser la altura de la viga. Aquí tengo estos dos momentos, ¿no? Según la tercera hipótesis, dice mg es igual a mq. Entonces esto es 1 y esto es 1,2, esto es 2.2 por 1,4 es 308. 308, momento por carga accidental, ¿no? Dividido 0.85, FCD, ¿qué es? Es la resistencia de cálculo del hormigón, y esto es FCK dividido 1,5, ¿no ves? HF, BF, lo tengo, y a eso le sumo 0,5 H1 más HF. Entonces yo puedo calcular la altura de la viga en el predimensionamiento usando las recomendaciones de la NB. Para el caso de que no tenga, ¿no?, de otros recursos, como hemos indicado, son tres opciones, tres posibilidades las que se aplican para diseñar una pieza pretensora. Incluso puedo más o menos saber cuántos centímetros cuadrados de armadura tendría que ponerle, digamos, eso es importante también. Se puede determinar la armadura preliminar en el área, ¿no?, A sub SP, que se le llama aquí. ¿Por qué? Porque estas dos fuerzas son iguales, ¿no? Analizando el equilibrio estático de una pieza, el momento incluso de la falla, esta fuerza de compresión sobre el hormigón es igual a la fuerza de tracción en el acero, ¿no? Eso es equilibrio de la pieza. Yo igualo C igual a T, y entonces, ¿cuánto vale C? 0.85 FCD, HF, BF. No se olviden, ¿no? Que esta tensión es uniforme y vale 0.85 FCD. Multiplicado por este área me da la resultante en compresión. Así trabaja, ¿no? Y la otra sería la tensión del acero multiplicado por el área del acero me va a dar la fuerza de tracción en el acero igual a T, la resultante de tracción. F y D yo podía trabajar, ¿no? La tensión en el acero multiplicado por, dividido 1,15. Y aquí determino al área. El área sería 0.85 FCD, HF, BF, dividido FYD. He usado la notación que usan en el hormigón armado porque estoy considerando la pieza como si estuvieran trabajando en estado último. Y en estado último,
una pieza después de que se ha descomprimido el hormigón que se hace con el pretensado, la pieza ya trabaja como si fuera una pieza de hormigón armado. Ya lo vamos a ver esa teoría en el capítulo 4. Bien, ¿alguna pregunta? Ingeniero, una consulta. ¿Por qué la mayoría de los puentes, o si no todos los puentes del avance o los pasos de niveles, prohíben el paso de camiones? ¿No está calculado para que resistan los camiones o es por una falla mecánica que encuentra en el camión? Qué buena pregunta, Copper. Ay. No quisiera comentar, pero la verdad son las inconsistencias que se dan en nuestras obras, sobre todo las municipales, ¿no? ¿Ustedes saben por qué prohibieron? ¿No saben? Creo que Podría tiene ser por una- deficiencia. Ingeniero. ¿Perdón? Creo que ingeniero es por el tráfico. ¿Cómo? Pues si el viaducto Pero más se bien es para supone que que pase. el tráfico, el paso de niveles Creo que es para por que la mejore el demasiada tráfico. pendiente que tiene. Es más fluido para los vehículos livianos, por eso lo derivaron, creo. No, Medina. ¿Otro? Su pendiente Podría no ser es por, demasiada para los vehículos pesados. por algún fallo del camión y que tenga una falla mecánica y la pendiente no sea la adecuada. Por el tema de que el camión puede retornar o fallar o no sé. Bien. Por ahí anda la cosa, ¿no? Pero es una mala consideración, pues, del diseño, entonces. ¿Dónde está el error en el diseño ahí? ¿En los puentes o en los accesos? Ingeniero, no fue por no considerar los ejes de los camiones que pasaban por ahí. ¿Perdón? No fue por no considerar los ejes de los camiones que pasaban por ahí. Pero yo entiendo que ha sido calculado para un MS-18. Y el MS-18 tiene 3 ejes. Quizás la pendiente no es adecuada, ingeniero, o sea, muy elevada tal vez. ¿Saben qué es lo más incoherente ahí de esa estructura? Es que los puentes lo han diseñado para una carga, como sea, para que pase un camión con máxima carga tipo HMS-18. Pero los accesos le han hecho una rampa muy fuerte, muy elevada, pues. Esos no son accesos con pendientes normales que se usan en las carreteras. En las carreteras la pendiente máxima es 8% para una zona montañosa, ¿no? ¿Cuánto es la máxima pendiente para una zona plana según la norma de la ABC en pendiente, en máximo, en porcentaje? Creo que es 12%. ¿Cómo va a ser 12? Pues 12 más bien es excepcional. Arriba no es de 4, 8 ya es fuerte. 7. No le digo que adivinen. Si saben, si no saben, mejor no. El criterio tiene que estar, ¿sí, no? En realidad, los valores 4, 6, 8, según el tipo de terreno que se atraviesa, entonces debería ser 4, 6, sería para terrenos planos, 4, para terrenos ondulados, 6, y para terrenos montañosos, 8. ¿Cuánto creen que tiene eso? Porque es una obra urbana, digamos que se pudiera subir el 4 a 6. ¿Ustedes creen que tiene 6 eso? No tienen. Eso debe estar con 10. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué pararon? Un camión pues cargado estaba subiendo, no logró impulsarse y se paró y se estaba volviendo. Con semejante tráfico por detrás. Así que estos caballeros municipales lo que hicieron fue prohibir el tráfico, pero el diseño, la idea de la estructura era para que pasen los camiones por encima, pues sea camiones, sea vehículos livianos. O sea, toma en cuenta como si la salida de Santa Cruz, el área urbana, digamos, ¿no? Es una carretera, ¿no es cierto? En una zona, emplazada en una zona de fuerte concentración de población a la ciudad, digamos.
O sea, pareciera que lo han diseñado para los vehículos livianos que van a las urbanizaciones. Belleza, pues entonces. ¿Y el otro tráfico qué? Si el tráfico, según el sistema de transporte, es del cuarto anillo de los camiones cuando llegan a una ciudad y tienen que ir a otra, agarrar, tomar otra carretera, otra ruta. La autorización para los camiones pesados, los buses y todo el tráfico pesado que consiste es del cuarto anillo hacia afuera. Y los viaductos están afuera del cuarto anillo. ¿Saben cómo ustedes pueden observar de la manera más simple? Solamente observando el paisaje. Váyanse de frente a ver. En su vehículo, un poquito a distancia. No sé si ustedes se han dado cuenta en algún curso de manejo defensivo. Pero quien conduce debe manejar 3 distancias visuales. ¿Ah? La visual de largo alcance, medio y corto. La visual de corto alcance es para reaccionar y actuar de manera inmediata cuando yo tengo un problema y tengo que actuar a la hora de conducir. La mediana me permite todavía ver qué pasa, qué puedo hacer, si hay algo para yo decidir en la distancia corta. Y la distancia larga me da para mirar el panorama, ¿no es cierto? Cómo está el paisaje, qué viene allá. De repente yo no debería ir, decir, veo ¿qué pasa si yo miro a lo largo? Veo un montón de vehículos parados, cruzados, y ya te digo, algo ha pasado, ¿no? Me da tiempo para pararme hasta para volverme. Entonces ustedes agarren a ver la Cristo Redentor y salgan del cuarto anillo y se van para allá. ¿Qué es lo que observan antes de llegar a los viaductos? Una mola que se levanta a gran altura, ¿no ves? Eso es consistente con el emplazamiento de la vía o la ruta que sale al norte. No es, ¿no ves? Yo no puedo en un terreno plano, suave, meter unas estructuras que cambian y suben en altura. ¿Cuánto suben en altura? ¿Eso cuánto tiene? Le pasé una imagen de que... Mira. Veámosla. Otro camión en paso de desnivel, dice, violan la prohibición. Claro, está prohibido. El municipio lo ha hecho. Pero este tipo subió perfecto porque tiene suficiente potencia y va con carga, digamos, se ha impulsado bien, ¿no? No sabemos en qué condiciones, pues para eso es la inspección técnica, ¿no? Pero la inspección técnica es para darle plata a los policías. Los vehículos que no tienen capacidad para circular, ¿cómo van a andar, pues? ¿La ven ahí o no la ven? ¿Se ve? ¿Están viendo ustedes también? Sí. Sí, ingeniero. Ahí está, pues miren. Ahí está. Ahí está. En Santa Cruz está prohibido, pues. Pero ¿por qué lo han prohibido? Ahí está la cosa. Nadie dice nada, ¿no? ¿Por qué construyeron el puente paralelo ahí al segundo anillo en la universidad? Del campo a la ciudad universitaria. Dijeron que habían cumplido su vida útil ya el puente. 20 años cumplió su vida útil. ¡Qué belleza! Lo había hecho de palos ¿cómo se llama? Parece que lo hubieran hecho de palos de esa madera blanda, ¿cómo se llama? Cedro. Si lo hacía de Tajibo duraba más de 30 años y si lo hacían de Cuchi superaba los 40, los 50. Y cuando hicieron el nuevo proyecto del puente, los municipales dijeron que ya la estructura cumplió su vida útil. Dice, qué barbaridad. Vayan a mirarlo el San Francisco. ¿Cuántos años tiene el San Francisco? ¿El Golden Gate cuánto tiene? Tiene más de 100 años. Y un puente colgante. Los atirantados duran más que los colgantes todavía, por si no saben ustedes. Porque los atirantados tienen protegidos sus cables contra la corrosión. Los colgantes no lo tienen el cable pelado. Claro que ahora se producen hilos y cables ya con protección epóxica directamente. O sea, el problema ahí, ¿cuál es en el fondo?
Las rampas no son pendientes, son rampas. Es diferente cuando se dice pendiente o cuando se dice rampa. La rampa tiene una elevación mayor. ¿Y a cuántos metros hay que subir para cruzar el viaducto? Más o menos. A ver, calculen. El gálibo vertical, ¿cuánto es? A nivel. De ahí para arriba, ¿cuánto se mide según la ASTO, el gálibo vertical de los puentes? ¿Cuánto es? Espero que lo aprendan cuando lleven puentes, pero aquí hay varios que están llevando puentes, o ya han llevado, ya han aprobado. ¿Cuánto es el gálibo vertical en los puentes? Mínimo 450, más la viga debe tener en promedio, digamos, 1,50. Son 6. Digamos que hay que subir a 7 metros. ¿No ves? Con su espesor de losa, barandado, bordilla, acera y baranda. Digamos que sean 8 metros. ¿Ustedes creen cuánto tiene la longitud de esos metros? ¿100 metros? ¿Cuánto tiene esos accesos? De longitud de esos accesos. ¿Están mal diseñados? El problema son los accesos. Para no gastar mucho relleno, para no hacer muchos muros de tierra armada, para no estorbar mucho a la gente, porque también el tema ambiental, ¿no ves? Es complicado, ¿no? Hay mucha gente que tenía su casa ahí, ha quedado con vista al muro, ¿no? Pero el tema es el funcionamiento, ¿no? ¿Ustedes han visto cómo funcionan? Han puesto semáforos. Hay paradas de buses ahí. Por último, venden hasta asadito, mocochinchi, la gente se para ahí y para evitar ya tantos problemas que ha habido, han tenido que poner barandas metálicas, ¿no ves? Para que la gente, y se cruza la gente y se meten para todos lados. Es una barbaridad. ¿Ah? Bueno, pero esas son nuestras obras. Pues, les aclaro. En Santa Cruz, en Bolivia, hay hartos buenos ingenieros que saben y sabemos diseñar estructuras, considerando todos los elementos que deben tomarse en cuenta en un proyecto. Que decidan otro y hacerlo mal y qué sé yo, ya ese es otro tema. Pero les aseguro que hay muy buenos ingenieros en Santa Cruz y en Bolivia. Yo he trabajado con muchos. Y así tienen que hacerse ustedes también, ¿no es cierto? Hay muchos buenos que han salido de las generaciones ya que se han formado en la carrera. Con maestría, con doctorado. Hay muchachos que ya tienen doctorado, estudiado, salido de nuestra universidad, de nuestra carrera. El ingeniero Guarachi, ¿no es? Doctor Guarachi debe ser profesor de costo. Es doctor, PhD en México se ha hecho. Yo le he hecho su aprobación cuando se ha ido en el año 2011, 2012 a hacer su doctorado. Yo le he hecho el aval, le he dado el aval de la carrera y la universidad para que se vaya a estudiar allá a México. Primero se fue a hacer su maestría y después hizo su doctorado. Ahora es PhD Jonathan. ¿Ya? Muchachos bien formados. Bueno, así tienen que andar ustedes. ¿Se puede formar bien uno? Claro, porque se puede formar bien. ¿Ya? No tenemos la culpa de que los que no lo hacen bien, a veces tengan en sus manos la dirección o la decisión de muchas cosas en nuestro medio, pero eso está a la vista. ¿No es cierto? Eso está a la vista. ¿Cómo voy a emplazar semejante estructura? ¿No es cierto? Con esas pendientes. Pues. Debieron buscar otra forma de solución, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Será que pueden hacer algo así? ¿Mm? Tengo aquí para mostrarles. ¿Mm?
Mm. Tienen que quedarse pues en las zonas urbanas. Las estructuras de los puentes son estructuras hermosas, esbeltas, bonitas. ¿No? No hacer cualquier burrera. Y la doble vía Santa Cruz, Guarne, la han replicado igualín, los viaductos más encima. ¿No es? A ver si tengo uno para mostrarles aquí. Aquí están, aprendan pues. Aquí hay uno. Aquí hay uno bonito para que saquen modelo. ¿Ah? A ver. ¿Lo ven este? Uy, lo perdí. Ahí está. Ingeniero, se ve. ¿Se ve? Con una sola torre, un solo pilón, le han hecho dos puentes curvos en un puente sango este de San Pablo. Mira, del 2004 data este. Atirantado. Miren. Una belleza. Y miren pues esos accesos. Miren esas pendientes. Fíjense. Suavito, ¿no es? Mire, todo esto es zona plana. Es plano. ¿Cómo me voy a subir pues, con una rampa como a treparme? Digamos? Miren esa pendiente. Miren esta otra de acá. Fíjense de estos enlaces que van para los lados. Suavito, pues. Miren, a la vista, ¿ves? ¿Ven? Así se hace, pues. Por ahí pasan los camiones. No esas barbaridades que han hecho. Como un monumento hacia adelante se ve. Ustedes tomen la vía de frente y mírenlo a distancia. Ustedes van a ver la vía plana. Cuando corren van a ver como si fuera un... Y eso pues no tiene armonía con el paisaje. Bien. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, una consulta, pero todos esos puentes me imagino que están supervisados por supervisores y todo eso, ¿no? Así es, ¿no? El supervisor pues que contratan, ya lo contratan nomás para que haga seguimiento a la obra del municipio, no para que revise, modifique el diseño. El sistema que usan los municipales a los sistemas de la ABC, por ejemplo, son diferentes. En la ABC tenemos, el supervisor puede recomendar la modificación del proyecto. El puente sobre el río Ichilo era puente de vigas apoyadas, pretensadas, como el antiguo puente. Nosotros, con la supervisión y la gerencia de fiscalización que estaba a mi cargo, lo cambiamos e hicimos un volado sucesivo cada 90 metros. En el proyecto inicial eran vigas cada 45 metros y las pilas estaban puestas intermedias entre pila y pila del anterior. O sea que él iba a modificar tremendamente el comportamiento hidráulico del río. Lo cambiamos. Enteringo lo diseñamos y lo modificamos. Con el mismo costo. Ojo. Ojo. El puente Ichilo, sobre la carretera que va a Cochabamba. ¿Ah? Pasando Yapacaní, 60 kilómetros. Me consta porque yo participé en la modificación. Y ahorita está construido, pueden verlo. Aquí los municipales se lo dan a la empresa hace el diseño. Así hacen, no hacen un proyecto, licitan a hacer el proyecto, no hacen eso. Mejor no hablo, porque da no sé qué ver cada cosa que hacen.
Y les repito, no es porque no hayan buenos ingenieros, no hayan buenas empresas, buenos consultores. Hay. Yo he trabajado en varias buenas consultoras, donde hemos hecho proyectos de carreteras, proyectos de puentes con diferentes alternativas, diferentes diseños planteados para que decida el contratante con cuál va a ser. Hay. Son unas moles. Para mí es feísimo. Me choca. Pero yo no voy al norte casi. Mi hermano vive por ahí. Hartas veces me ha ofrecido venderme condominio, casa, no sé qué. No voy, le he dicho. Me choca esos viaductos, le he dicho. Aunque son de vigas pretensadas, pero me chocan. Le sirven en realidad para el tráfico vehicular liviano, ¿no? Como dijo alguien de sus compañeros, sirven para reducir. Pero ya están a plena capacidad, digamos, ¿no? Por eso es lo que han hecho la doble vía, la paralela doble vía Santa Cruz, bueno, ¿no? Pero ahí está parada, pues se ha quedado, o sea, han rescindido contrato y están paralizadas las obras hace no sé cuántos meses, creo que ya un año, creo. Está paralizada, está en proceso de contratación de otra empresa. Bien. Ok. Por favor, su asistencia, pónganla. Ya sería todo por hoy. Nos chequeamos el día lunes, ¿ya? Gracias. Gracias.